empezar. Buenos días a todos. Ya estamos grabando, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Soy Ángel Ramírez de Cano de Investigación. Vamos a empezar con el Sembrando Ideas del día de hoy, que en particular trata de una temática, le hemos puesto esta temática eh, que es avances en ingeniería naval y aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos. Tenemos aquí a tres profesores de la institución, dos de la FinCM, ¿no? El, el profesor doctor José Rolando Marín López, de la FinCM, del área de ingeniería naval, quien hablará del efecto de la... Pues están viendo mi pantalla, ¿no? Mi compartido, ¿no? Bueno, sí. El efecto de la corrosión sobre el colapso de estructuras de buques, de los paneles a los cascos, y tenemos también al profesor doctor Rubén José Paredes Alvarado, la movilidad marítima sostenible en Galápagos, transformando de energía de las olas en hidrógeno verde. Y tenemos también al profesor de la FINCP, a Carlos Cuenca, que de base, debo decir, es profesor de la FINCM, de la FINCP, pero de base es, de hecho, graduado del programa de grado de Ingeniería Naval, Carlos Cuenca, de la simulación computacional al prototipo, turbinas hidrocinéticas para el abrochamiento del potencial hidráulico del Ecuador, ¿no? Entonces, bueno, el doctor Marín tiene un doctorado en arquitectura naval e ingeniería marítima por la Universidad de Michigan, es profesor de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, ha dirigido muchos trabajos de graduación, tanto de grado y de maestría en ingeniería naval. En particular, debo decir que el doctor Marín ha tenido un amplio rango de áreas donde se ha desempeñado a nivel disciplinar, dentro de la ingeniería naval, tanto en el tema propiamente de estructuras como más de otras, ¿no? Incluso en cuestiones de materiales, ¿no? Eh, y bueno, aquí su interés cubre estudio de la respuesta dinámica de estructuras marinas usando métodos numéricos y experimentales. También muy activo también en temas, sobre todo de métodos numéricos para ingeniería, ¿no? Tenemos también al profesor Rubén Paredes. Rubén es doctor en ingeniería oceánica y actualmente, de hecho, investigador visitante. Él está en una estancia de investigación en el Stevens Institute of Technology en New Jersey, en Estados Unidos. Es profesor de la profesor titular también de la FinCM. Ha liderado proyectos de movilidad marítima sostenible en Galápagos. Ha colaborado en el desarrollo de convertidores motrices a través del proyecto CEDIA. Su investigación está centrada en energías renovables marinas, hidrodinámica numérica y experimental y diseño de embarcaciones de cero emisiones. Tenemos al máster Carlos Cuenca Cabrera, que es ingeniero naval, posee una maestría en ingeniería naval oceánica y actualmente hace estudios doctorales en la misma área, es ingeniero naval por la SPOL. Combina docencia e investigación en sistemas navales, estructurales y energéticos, con énfasis en mecánica computacional, integridad estructural, fatiga, fractura y energías renovables. Ha participado en diversos proyectos de investigación, integrando simulación numérica, diseño y validación experimental de prototipos, aportando soluciones que conectan la teoría y la práctica. Carlos es profesor actualmente de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción, en el programa de Ingeniería Mecánica. Realmente ingeniería mecánica e ingeniería naval siempre han tenido un historial importante de colaboración entre estas dos carreras en la SPOL, ¿no? Esto es para después. Y bueno, sin más, le voy a dar ya la palabra al doctor Marín. Adelante, doctor, con su presentación. Luego será Rubén y luego Carlos, ¿no? Eh, por favor, me confirman de que pueden ver mi pantalla. Sí, se puede. Buenos días, Ángel y colegas. Realmente es muy grato que nos den unos minutos para compartir un poquito de lo que hacemos. Eh, en un ambiente marino, pues ni hablar, tenemos que estar claros de que vamos a soportar la influencia de la corrosión. El electrolito, pues todo el ambiente marino tiene las sales que generan la corrosión, aceleran la corrosión. Así que simplemente tenemos que vivir con ella.
Entonces, una de las características interesantes de este fenómeno es su aleatoriedad. Entonces, en esta figura, en la parte superior tenemos una probeta que, en fin, se le retiró la parte de corrosión para luego proceder a sus pruebas. Entonces, obviamente se nota rápidamente la influencia muy irregular de la corrosión. Bueno, las personas que trabajaron en este proyecto pues tuvieron que hacer la medición de los espesores. Y en la figura, en la parte intermedia de la figura, estoy mostrándolo con mi puntero, se nota claramente la distribución muy, muy irregular de la corrosión. Entonces, una vez que eso empieza a afectar la estructura, obviamente que va a afectar también su resistencia estructural. Entonces, en ese tipo de cuestiones es que estamos interesados. Entonces, el resultado, pues desafortunadamente puede ser situaciones como la que muestra, ¿no? Esto era la pluma de un barco pesquero y está doblada completamente. Entonces, ah, se hace esfuerzos para mantener el control, pero hay cuestiones que están más allá de nuestro control y simplemente llegamos a situaciones como esa. Afortunadamente, en este caso, no hubo pérdidas humanas. Este es otro caso, asimismo, de otro buque pesquero. Entonces, toda la estructura de la arboladura, pues simplemente cayó. Y en la parte inferior derecha les estoy mostrando un pedacito, ¿no? De una vez que se empezó a hacer los trabajos de reparación y se muestra en cierta zona cómo la corrosión ha debilitado un poco una parte del soporte y finalmente no aguantó la carga que se aplicaba y llegamos al colapso. Entonces, definitivamente que el espesor o la distribución de espesor se ve afectada. Sin embargo, hay otro punto que también creo que amerita ser considerado. Y este no hay una respuesta completa, sino que estamos en discusión. Es el hecho de que algunos autores piensan que hay influencia sobre las propiedades mecánicas. Entonces, en un proyecto anterior, nosotros tomamos material corroído y material que estaba siendo utilizado para reemplazar a este material corroído de un buque tanquero. Hicimos 6 probetas y los resultados los tenemos acá. Entonces, aquí tenemos tanto los esfuerzos de fluencia como el esfuerzo último que nos ayudó eh, el laboratorio local de ingeniería mecánica. Y ustedes notan que, por ejemplo, los cuadrados de color café muestran los resultados del esfuerzo último en las 6 probetas. Allí hay 2 probetas con material original, 2 probetas con material corroído y 2 probetas que el señor que nos estaba ayudando a la confección, por ayudarnos, trató de limarlas para hacerlas de más, digamos, la superficie uniforme, cuando lo que nosotros queríamos era justamente chequear la influencia de la corrosión. Pero bueno, en cualquier caso, se nota que no hay mucha diferencia, ¿no? Asimismo, los resultados azules son los esfuerzos últimos. Y ahí hay 2 líneas plomas que muestran los límites que se espera que tenga este material estructural. Y realmente no hay mucha diferencia. O sea, estamos dentro del rango y entre las probetas no hay mucha diferencia. Entonces, fue un primer resultado que nos pareció interesante de compartir. Y luego, pues, tuvimos la oportunidad de echar una mirada a un barco que tenía muchos años, un barco tanquero. Entonces, claro, las sociedades de clasificación exigen que estos barcos o cualquier barco esté bajo control. Sin embargo, siempre nos queda la inquietud, es decir, sobre todo cuando el barco tiene muchos años. ¿Cuán cerca hemos estado del colapso? Entonces, echamos una mirada a ese problema y es lo que quería compartir a continuación. Entonces, esta es la estructura, el plano que preparó la persona que trabajaba con este proyecto. Entonces, en la parte superior tenemos la cubierta y entonces cuando el barco se flecta, entonces la parte superior desarrolla los más altos esfuerzos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar este panel de acá arriba, ¿no? La plancha con los refuerzos en las dos direcciones y modelarlo con elementos finitos para ver cuánto cambia, cuánto se reduce la resistencia de ese panel una vez que se consideran los efectos de corrosión. Entonces, en el año 2018, este barco entró a dique y estos valores que están aquí son los valores de los espesores en la plancha de la cubierta que se reportaron. Es decir, estos números son números reales. Entonces, ustedes notan, entonces, en dirección
horizontal, eso va de proa a popa. Entonces, esa separación es más o menos 12 metros e incluye el espacio entre dos mamparos, es decir, dos, digamos así, dos paredes transversales en el barco, ¿no? Para las personas que no son ingenieros navales. El borde inferior, tal como dice ahí, es el costado de la embarcación y el borde superior corresponde al centro del barco, la línea de crujía llamamos nosotros. La zona que está en azul es una zona que por alguna razón en el diseño original era de un poco menor de espesor original. Esa zona tenía espesor de 7 milímetros, mientras que el resto de la cubierta tenía planchaje de 8 milímetros. Entonces, estos valores fueron los que utilizamos. Ahora, claramente nos damos cuenta de que hay espacios en los cuales no hay mediciones. Entonces, vamos a tener que hacer algún tipo de asunto para poder modelar completamente la estructura. Y claro, la metodología, pues en una estructura tan compleja, elementos finitos, consideramos grandes deformaciones porque pensamos que debido a la acción axial iba a haber, podíamos esperar pandeo de ciertas zonas, podíamos entrar en la zona plástica, habría que considerarlo. Y lo que hicimos fue el borde delantero, que lo estoy mostrando, el borde de acá, simplemente iba a avanzar y el programa nos iba calculando la fuerza que se requiere para que se produzca ese avance en dirección axial. Entonces ahí tenemos detalles que muestran que el modelo era razonablemente bueno. Por ejemplo, en la parte de aquí se nota que hay dos nodos en dirección, en puntos intermedios en el refuerzo más pequeño. ¿Qué es lo que se recomienda para poder representar adecuadamente la flexión que pueda tomar ese elemento, ¿no? Eh, Estos son finalmente los espesores que tuvimos que incluir para el panel corroído. Entonces, había ciertas zonas, ciertos rectángulos en los cuales no conocíamos el espesor. Entonces, lo que se hizo fue algún tipo de interpolación, de tal manera que podamos contar con valores que razonablemente representen lo que está ocurriendo en realidad en la estructura. Entonces, una vez que tenemos el modelo, veamos que nos dieron los resultados. Entonces, aquí tenemos en la escala, en las ordenadas, la fuerza axial y en las abscisas el avance en dirección X del borde que tratábamos de desplazar. Tenemos aquí algunas curvas. La curva que está punteada en verde, siempre es bueno en estructuras complejas tomar algún tipo de referencia. Entonces, hice una linearización completa y simplemente, ¿se acuerdan ustedes? Una rigidez eh, en compresión puede calcularse como el módulo de Young por el área transversal dividido por la longitud, que en este caso sería la separación entre mamparos. Y esa es la recta que ven allí de referencia. Entonces, la curva azul que está aquí, esa es la fuerza que se requiere cuando tenemos la estructura original. Entonces, llegado a este valor de aquí, eso sería algo así como 9.5 meganewtons, ahí tenemos una reducción en fuerza axial. Eso significa que este borde para seguir avanzando requiere menos fuerza. Y si quisiera seguir avanzando y mantenemos la fuerza, pues realmente no hay más resistencia. Entonces, es muy notorio también este salto en la situación original. Entonces, tenemos que la fuerza última, la carga última original era de aproximadamente 9.5 meganewtons. ¿Qué pasa con el panel incluyendo corrosión? Pues es la curva café. Entonces, se reduce alrededor de 9 la carga que se requiere para llegar al colapso, ¿no? También el avance es menor y lo interesante también, a mí me interesa, es esto, este salto es mucho menos pronunciado, ¿no? Aquí tenemos, para nuestra tranquilidad, una línea punteada horizontal. Esa línea la calculamos utilizando los resultados de la sociedad de clasificación que me dicen aproximadamente cuál es el máximo aumento flector que se espera en este tipo de embarcación. Entonces, con ese valor pudimos estimar la fuerza que se podría aplicar, se podría desarrollar en la real que podría esperarse en la cubierta. Entonces, por suerte, como vemos aquí, pues realmente estamos en el lado seguro y todo lo demás. Lo interesante es que yo esperaba bastante más influencia en la reducción. Sin embargo, eso se lo puede comentar un poco después. Esta es la forma
en que se distribuyó el esfuerzo en dirección X, esfuerzo normal en dirección X, una vez inmediatamente después que se había producido el colapso. Entonces, esto es lo que sucede en la estructura original. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo mínimo, ¿sí? Y fíjense bien que se forma una especie de canal. Es una cosa interesante, ¿no? Una especie de canal se reduce mucho por el hecho de que este elemento que está aquí, este longitudinal, finalmente tiene una especie de pandeo, pero muy localizado, lo cual hace que se forme ese canal. ¿Qué pasa en el panel corroído? Fíjense bien, la zona donde se produce el mínimo esfuerzo ha cambiado. Ya no es aquí, ahora es acá. Entonces, probablemente allí tengamos la influencia de el hecho de que por aquí tenemos un valor de espesor en la condición real bien bajo. Entonces, eso probablemente influenció en que este sea el panel que finalmente llegue al colapso a la estructura. Ahora bien, si la estructura de la cubierta colapsa, es decir, ya no puede soportar más, entonces prácticamente se puede esperar de que toda la embarcación vaya a afectarse sin límite, es decir, vaya a colapsar. Entonces, básicamente esto sería una especie de la carga aplicada en la cubierta que llevaría al colapso a toda la embarcación. Comentarios finales, pues tal como esperábamos, la carga última se reduce debido a la corrosión y además tenemos que el movimiento axial eh, debido a la corrosión también se reduce. Y la otra cosa, era una cosa, digamos, que yo estaba muy interesado en observar, era cuál es la trayectoria, ¿no? Y vemos que la trayectoria cambia radicalmente, es decir, la zona en la cual se produce el colapso local es muy diferente en el caso original que en el caso corroído. Eh, la cuestión es, esto es una forma de analizarlo absolutamente con conceptos de mecánica estructural. La interesante sería no tener necesidad de tanto detalle para tratar de predecir cuál es la influencia. Ahí probablemente estas técnicas modernas de Machine Learning nos pueden ayudar. Muchas gracias por su atención. Estoy seguro que hay más de una inquietud. Podría tratar de contestarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, profesor Marín. Adelante, por favor, Rubén. Por si acaso las respuestas las veremos al final todas, perdón, las preguntas las veremos al final todos. Y por favor vayan escribiéndolas en el chat. Si tienen alguna pregunta, las vemos al final todas. Ok. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí la vemos. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy día les quiero hablar sobre qué es lo que hemos estado haciendo por los últimos 5 años y me gustaría compartir sobre nuestra propuesta para que Galápagos se pueda convertir en un laboratorio vivo de innovación en movilidad marítima sostenible. Y nuestra idea es generar electricidad a partir del oleaje que llega a Galápagos por medio de una estructura flotante y producir un combustible que reemplace a los combustibles que actualmente se están utilizando. Entonces, ¿cómo funciona actualmente el sistema de transporte interisla en Galápagos? Como pueden ver en el mapa que está a la izquierda, todos estos puntitos amarillos son cómo se mueven las embarcaciones y se pueden distinguir rutas entre las islas pobladas. Este sistema de transporte interislas usa estas embarcaciones que se ven en la foto de la derecha. Eh, Son embarcaciones pequeñas, 13 metros, usan motores fuera de borda y consumen gasolina extra.
Como podemos ver, esto representa un transporte bastante masivo, 300.000 personas por año, más o menos, pre y post pandemia, utilizan 17 millones de combustibles, de galones de combustibles, y como pueden ver, tienen muchos riesgos, como por ejemplo podría ser derrame de combustibles o también impacto ambiental. Y como se utiliza, se quema gasolina extra, tenemos las emisiones de gases de efectos invernaderos. Entonces, la conclusión es un poco clara, la forma en la que nos movemos entre las islas no es sostenible y tampoco es segura. Han habido bastantes accidentes que han sido reportados recientemente. En esta presentación vamos a revisar nuestra propuesta, qué es lo que hemos hecho en los últimos 5 años. Eh, este ecosistema que queremos construir o que estamos construyendo para poder tener un transporte interisla sostenible. Cómo nosotros queremos producir hidrógeno a partir de las olas, qué retos y oportunidades tenemos en corto plazo y cuál sería el rumbo del transporte interislas en un futuro. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos movernos entre las islas sin depender de la gasolina o del diésel o de cualquier combustible fósil? Lo que nosotros queremos es implementar un sistema de transporte interislas que sea seguro, que utilice tecnología de punta y que utilice hidrógeno. Hidrógeno verde porque lo queremos generar a partir de una fuente renovable. Y lo más importante, queremos que sea producido localmente. Eh, para eso necesitamos capacitar a las personas locales, al personal local, sobre cómo operar el sistema, cada uno de sus componentes, pero también cómo darle mantenimiento, para así asegurar de que sea continua la operación. Y con esta propuesta se ha ido construyendo en los últimos 5 años. Hemos logrado establecer ciertas alianzas. Tenemos, como mencionaban, estoy haciendo una estancia de investigación en el Stevens Institute of Technology en Hoboken, pero también tenemos colaboraciones con astilleros locales, con el INER, con Siemens y con Zero Emission Industries, que es básicamente una empresa que está desarrollando fuel cells marinos. Entonces, nuestra intención es que Galápagos nuevamente pueda convertirse en un laboratorio vivo. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos 5 años? Iniciamos con un proyecto financiado eh, por Inédita, Cenecit, donde alcanzamos diseñar una embarcación rápida, hacer misiones segura, propulsada por hidrógeno. Eh, Hicimos pruebas en tanque de aquí del Levison Lab, experimentales, tenemos un diseño listo, ya diseño constructivo. Luego, en el 2023, iniciamos el desarrollo de un convertidor de energía de oleaje para generar electricidad. Y esto fue gracias a un financiamiento, un proyecto seria, por proyecto liderado por la EPN, pero colaboración con el San Francisco de Quito y nosotros en la parte experimental. Entonces, diseñamos un convertidor de energía de 180 kilowatts con 50% de eficiencia, ¿sí? Como se puede ver aquí, pero a nivel conceptual, hicimos análisis numéricos preliminares y llegamos a estos 180 kilowatts. Pero eh, también vimos que a largo plazo, a proyecciones al 2050, esta energía iba a ser rentable o iba a ser atractiva con un costo de 21 centavos por kilowatt hora. Sin embargo, recién en el 2024, el año pasado, en una convocatoria de IKI del gobierno alemán, conseguimos poner estas dos ideas previas juntas. La embarcación que propulsada por hidrógeno y la electricidad generada en la barcaza nos iba a permitir generar hidrógeno a bordo de la barcaza. Entonces desarrollamos esta alianza con Astinave, con Siemens, con Zero Emission y presentamos la propuesta que no fue financiada, pero nos permitió ganar visibilidad internacional.
Entonces, eso abrió la puerta para un nuevo proyecto que se está desarrollando, lo estoy desarrollando durante la estancia de investigación, donde estamos haciendo pruebas experimentales del diseño de los 180 kilowatts, pero en escala reducida. Entonces, es básicamente un diseñito de 1 a 40 y conseguimos eficiencia de hasta un 52%. Estos resultados son tan prometedores que el Departamento de Energía americano eh, comprometió unos fondos para una segunda fase del proyecto, donde vamos a poder mejorar esta experimentación, pero también incluir un dispositivo para generar electricidad a escalas pequeñas. ¿Cómo funciona todo esto junto? ¿Cómo lo podemos juntos? Entonces, lo que nosotros queremos es tener una barcaza que va a tener las estructuras sumergidas y que se va a mover debido al accionar de las olas que llegan de costado. Y estas estructuras sumergidas están conectadas a una unidad para generación de electricidad, de toma de potencia para generación de electricidad. Entonces, luego, esta electricidad puede tener varios usos a bordo o enviados a la costa, a las poblaciones. Finalmente, el hidrógeno producido a bordo va a ser utilizado para alimentar nuestra embarcación cero emisiones. La buena noticia es que toda la idea de utilizar hidrógeno en lugar de combustibles fósiles o en lugar de almacenar la energía en baterías no es nueva y ha sido implementada en unas islas en Escocia desde el 2017 con resultados bastante interesantes. Entonces, el combustible limpio puede usarse directamente en la embarcación Seagull o se lo podría almacenar o usar en la costa. De manera esquemática, sí, tenemos que nuestra ola, las olas que llegan a Galápagos o a cualquier comunidad costera, va a mover nuestra embarcación, nuestra barcaza con los conos, y este movimiento va a permitir que nuestro convertidor de electricidad va a convertir fuerza, las tensiones en los cables para mover un winche que se conecta a un generador. Y este generador, luego la electricidad es condicionada, adaptada para la infraestructura local y podemos utilizarla en las comunidades costeras o almacenarlas en baterías o producir hidrógeno. Entonces, nuestro objetivo nuevamente es que Galápagos sea un laboratorio vivo de esta transición en Latinoamérica. Sería el primero de su tipo. Pero para alcanzarlo tenemos muchos retos, que los retos al final del día son oportunidades de innovación y colaboración. Entonces, como les mostré, nuestro convertidor de energía del oleaje está actualmente en escala de prototipo. Necesitamos llevarlo a escala real. Y para eso necesitamos de esta colaboración academia con la industria, ¿sí? Y alianzas internacionales. Necesitamos una alta inversión, por lo que estas inversiones públicas privadas podrían ser financiadas y obtener por medio de estos fondos verdes, de capital verde. Si además de alimentar nuestra embarcación cero emisiones, queremos utilizar vehículos que utilizan hidrógeno, necesitaríamos desarrollar infraestructura en los puertos, ¿sí? Y nuevamente, esto representaría una oportunidad que podría ser aplicable no solamente en Galápagos, sino en cualquier comunidad costera latinoamericana. La normativa necesita desarrollarse. La buena noticia es que Ecuador tiene una hoja de ruta de hidrógeno verde y ha identificado preliminarmente 7 u 8 proyectos que son relativamente viables o aparentemente viables. Nuevamente, Galápagos siempre es una vitrina internacional y una experiencia de esta exitosa en Galápagos con tecnología ecuatoriana y operada por locales sería eh, algo adicional para Galápagos, que mejoraría la calidad de vida y la conservación del ecosistema a largo plazo. Y finalmente, uno de los retos también es la aceptación de la comunidad. Para eso necesitamos
involucrarlos desde la concepción del proyecto. Y nuevamente, este ecosistema de transporte marítimo sería una de las herramientas que el gobierno podría utilizar para garantizar la soberanía energética. Para terminar, quiero cerrar con un mensaje simple. Nuestro ecosistema ya básicamente cierra el ciclo. Nuestra embarcación Seagull es una embarcación que va a marcar un rumbo. Nuestro convertidor de energía, la barcaza con los conos, ADWEC, es la fuente con la que nosotros vamos a aprovechar, convertir la energía, la potencia del oleaje en electricidad, y va a permitir posible que produzcamos hidrógeno y localmente con mano de obra local, y de esta forma podríamos convertir a Galápagos en un referente de movilidad insular sostenible. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, Rubén. Por favor, Carlos Cuenca, ahora, y les recuerdo, ¿no? Las preguntas, por favor, a través del chat y las atenderemos al final de que hablen los tres. Carlos, por Eh, favor, adelante con tu presentación. sí, por favor, primera cuestión, me ven, me escuchan y ayúdenme para poder compartir, que no tengo permisos de compartir. Listo, Ok, doctor, ya ahora está sí. activado. Muchísimas gracias. Denme un instante. A ver, en teoría ahí ya están viendo mi pantalla, solamente termino de compartir por acá. Ok, listo. Entonces, a ver, vamos por acá primero. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Mi tema es bastante general de cierta forma. En algún momento estábamos trabajando acá en el departamento de mecánica y yo le mostraba a un compañero la cuestión que estábamos trabajando en simulaciones. Y uno de los reclamos que él mencionaba era: Chúzole, tú siempre trabajas en simulación, pero no se ve pues que haya algo en físico. Y ahí el comentario era: bueno, pues que la cuestión es que nosotros empezamos a hacer simulación, revisamos muchas variaciones, hacemos varias iteraciones antes de poder, o sea, eventualmente llegar al prototipado. Entonces, la cuestión es que justamente por esto estoy tratando de compartir un poco esta experiencia de que nosotros empezamos con la parte de simulación como parte del proceso de diseño para poder llegar a la parte final, que es ya cuando nosotros metemos mano, la parte que más nos gusta, para poder generar algo que ya se puede ver y que obviamente permite obtener resultados. Porque una cuestión interesante de la simulación es que nosotros todo lo tenemos de manera numérica, es bonita. Nosotros solemos decir en papel, aquí en este caso en el computador, se obtienen buenos números a veces. La cuestión es que hay que verificar si efectivamente en la parte experimental sucede de esa misma manera. Entonces, de eso se trata mi tema. Tenemos una pequeña agenda. Vamos a revisar estos 5 puntos lo más rápido posible en honor al tiempo. Entonces, primera cuestión. Vamos a comenzar recordando que según el Atlas del sector eléctrico del 2023, que es el último que estábamos revisando, en nuestro país, la mayor parte de la energía todavía proviene de las hidroeléctricas. Aquí tenemos un valor cercano al 72% de la matriz energética desarrollada por este tipo de fuentes. Esto aquí refleja un gran avance en el uso de los recursos hídricos, pero todavía seguimos dependiendo de las plantas térmicas, como motores de combustión interna, turbinas a vapor o a gas. Y en conjunto, estos aquí representan un 20% de la capacidad instalada que nosotros tenemos. Por otro lado, cuando nosotros miramos a las fuentes renovables no convencionales como la solar, la eólica o la biomasa, vemos que su aporte sigue siendo bastante bajo, como apenas el 1,5% en conjunto global. Y además aquí aparece también un nuevo dato: el país también ha tenido que recurrir a la importación de electricidad, que también cubre con más o menos un 3% del consumo. ¿Ok? Este panorama nos recuerda que, aunque la matriz es mayoritariamente hidráulica, necesitamos buscar opciones renovables adicionales que sean más diversificadas y accesibles, obviamente, especialmente más que nada en zonas rurales, en zonas que vamos a hablar de difícil acceso, lo solemos llamar nosotros. ¿Ok? Entonces, la cuestión es la siguiente. Después de ver la matriz energética nacional, surge una pregunta: ¿qué otros recursos tenemos disponibles que todavía no estamos aprovechando? Entonces, aquí entran los datos del INAMI, que monitorea caudales y niveles de diferentes ríos del país,
Y si revisamos estaciones como por ejemplo la de Quevedo, las Esmeraldas o la de Daule, encontramos caudales entre 100 y 200 metros cúbicos por segundo, lo que significa un enorme potencial para generar energía. La cuestión es aquí, ¿cómo transformamos este caudal en electricidad? Ese es mi problema como tal. En lugar de pensar en turbinas rotativas convencionales, que es lo que nosotros tenemos por acá, lo que usualmente se hace, ¿no? Del lado izquierdo, nosotros estamos tratando de pensar en otro tipo de opciones, porque desgraciadamente este tipo de turbinas, primero que no operan a un bajo caudal, tienen limitaciones de tamaño por la cuestión de las profundidades que tenemos en los ríos, y la idea es tratar de aprovechar el flujo de cierta forma continuo que tenemos en los diferentes ríos que nosotros hemos mencionado y los otros ríos que tienen características similares. Entonces la cuestión aquí es, ¿qué tal si nosotros tratamos de aprovechar esto con una opción que sea algo similar, pero que no tenga el mismo tipo de funcionamiento, sino que en lugar de ser rotativa, tratamos de trabajar de forma oscilatoria? Que esta es una propuesta que justamente trabajando con un compañero llegamos a la conclusión de que esta era una de las mejores opciones. La idea sería tratar de evitar problemas, primero adaptarnos a las condiciones locales, además de operar a bajos caudales o medianos caudales, y una cuestión importante, que sea fácil de construir, que sea fácil de implementar y que no tenga problemas muy grandes o mayores problemas con sedimentación, estructuras que estén en el agua, sólidos, basura, etcétera. ¿Ok? Entonces la cuestión es que vamos de esta forma a tratar de tomar la información hidrológica para pasar a la parte ya aplicativa, la parte de la propuesta tecnológica en concreto. ¿Ok? Entonces la idea es la siguiente. Para el análisis numérico, nosotros vamos a trabajar con esta propuesta de tipo oscilatoria, como les había mencionado. ¿Cuál es la ventaja? Tenemos un perfil de tipo aerodinámico. Bueno, ahora sería hidrodinámico. La cuestión es que esto aquí, recordemos que va a estar sumergido en el agua, en un determinado río, con una determinada profundidad. Y la cuestión es que aquí estamos restringidos por las condiciones. En este caso, el río con su profundidad y obviamente su velocidad, la cual va a variar a lo largo de todo el año, ¿no? Y va a variar a lo largo del año y dependiendo también del año en el que nos encontremos. ¿Ok? La cuestión es que de cierta forma vamos a poder nosotros jugar con las dimensiones, porque en este caso, como es un movimiento oscilatorio, aquí quizá no se entienda bien. Más adelante tengo un esquema para que se entienda mucho mejor. La cuestión es que nosotros aquí, imaginémonos que estamos viendo el río desde arriba y el perfil está moviéndose como si fuese un pececito para arriba y para abajo de forma oscilatoria con ciertas condiciones, obviamente. La cuestión es que nosotros lo primero que vamos a hacer es, antes de empezar a construir cualquier cosa, porque no sabemos si va a funcionar correctamente, nos valemos de la simulación para poder trabajar y obtener algún número para primero identificar si tiene o no tiene sentido nuestra propuesta. Si obtenemos algo, si llegamos a obtener algo que sea satisfactorio, obviamente procedemos a la parte de implementación. Entonces, la primera cuestión es tratar de hacer una simulación. ¿Con qué lo vamos a trabajar? Bueno, nuestra institución paga una licencia de un programa, vamos a utilizar ese programa, y la cuestión es que modelamos esto aquí en el software Fluent, en módulo Fluent de ANSYS, ¿ok? La idea es trabajar con el dispositivo, pero tratar de hacerlo lo más realista posible. Nosotros estamos trabajando el problema de forma dinámica, no de forma estática, de forma dinámica, y eso, pónganle atención, ya más adelante vamos a entender qué significa esto aquí. La cuestión es que estas de aquí son las dimensiones principales. Nosotros definimos el volumen de control, vamos a definir el perfil que vamos a trabajar de forma general. Les adelanto, tiene 240 milímetros al que estamos trabajando. El del prototipo, el que estamos construyendo, no tiene esas dimensiones porque obviamente está escalado, ¿no? La idea es ir validando de a poco para eventualmente obtener algún fondo y construir esto ya en físico, en el mundo real, con las características que ya queremos que tenga. Una escala 1 a 1 sería, ¿no? Eso sería lo ideal. Entonces la idea es que aquí nosotros empezamos con la simulación, en Fluent ingresamos todas las condiciones, ubicamos el modelo con el que vamos a trabajar y trabajamos con los diferentes modelos de flujo que vamos a trabajar. Aquí estamos realizando tanteos, empezamos trabajando con un modelo de tipo laminar para poder identificar cuál era la problemática que íbamos a trabajar y posteriormente nos íbamos a pasar a un modelo de tipo turbulento. ¿Ok? Eso para que tengan una idea de cuáles son las condiciones y obviamente tenemos que pensar en algo interesante, que este tipo de dispositivo va a tener dos grados de libertad que van a gobernarlo, un movimiento de tipo vertical y un movimiento de tipo rotacional que en sí están acoplados. ¿Ok? Eso para que tengan una idea de lo que estamos trabajando. Aquí les estoy mostrando
una gráfica bastante simple de lo que era nuestro dominio. O sea, es un zoom de la parte que nos interesa en realidad, porque el dominio les había mostrado por acá, se puede observar en la parte anterior, en el lado derecho superior, está en función del valor de CL, que es la cuerda de nuestro perfil. Y si ustedes se fijan, esto aquí tiene 26 veces de ancho y tiene 16 veces de alto. Entonces, es una longitud bastante considerable. Aquí lo que estoy mostrándoles es que este volumen de control, este superficie de control en este caso, está siendo discretizada con aproximadamente 60.000 elementos y tenemos la mayor parte del refinamiento en la zona de interés, que es en los alrededores de nuestro perfil. Esto para poder obtener la mayor información de fuerzas, de presiones que nos interesan en esta zona para poder obtenerlas de manera más adecuada, ¿no? Esto es parte de la teoría de simulación y modelado, ¿ok? Eso para que lo tengan presente. Entonces, aquí nosotros vamos a trabajar, les había dicho, con una malla dinámica. La cuestión es la siguiente. Nosotros, con esta malla dinámica, tenemos que representar el movimiento oscilatorio del perfil. Recuerden que yo les había dicho que era un movimiento acoplado vertical y rotacional al mismo tiempo. Si ustedes observan por acá, les voy a mostrar aquí, tenemos que el pequeño bichito este aquí, el perfil hidrodinámico ahora, porque está sumergido en el agua, está haciendo un movimiento oscilatorio, sube y baja y se mueve en conjunto con toda la malla. La malla se está moviendo con el dispositivo. Esto permite obtener un análisis más realista, porque lo que yo podría haber hecho era poner el perfil, ponerlo en un ángulo, hacer que pase fluido, luego cambiar el perfil, ponerlo en otro ángulo, hacer que pase fluido y así sucesivamente. En este caso, yo estoy directamente trabajando con el perfil y el perfil al moverse está obteniendo la información previa y la acopla con la información actual. De esta manera obtenemos resultados más adecuados. Aquí también podemos ver en un zoom cómo se está moviendo el dispositivo, ¿no? Ahí la cuestión es que nosotros podemos ver cómo cambian los perfiles de presiones, los perfiles de velocidades y obviamente esto va a alterar las fuerzas y los momentos que vamos a obtener. La cuestión interesante aquí es que están trabajando en diferentes condiciones y la idea interesante es que nosotros observamos que estas fuerzas, estas cargas que obtenemos son de tipo cíclica. Aquí en la parte derecha pueden observar que yo estoy haciendo una gráfica en función del periodo y estas variaciones cambian en función cíclica. Ahí lo que estoy mostrándoles son diferentes respuestas para diferentes condiciones, ¿ok? Entonces, primero se hizo una validación de tipo, un análisis de tipo numérico. Recordemos esto de aquí. Una vez que hicimos ese análisis numérico, obtuvimos las respuestas de tipo numéricas, obviamente. Y la cuestión es que aquí les estoy mostrando una gráfica de resultados de eficiencia para uno de los análisis que hicimos. El mejor les estoy mostrando yo. En las simulaciones, la eficiencia osciló entre el 20 y el 33%, alcanzando los mayores valores en condiciones óptimas de ángulo y frecuencia, obviamente. Ya tenemos los puntos en los que nosotros sabemos que nuestro perfil funciona de manera eficiente, de manera óptima. Y lo más interesante es que estábamos obteniendo valores positivos, porque obviamente hay regímenes de trabajo en donde se obtienen eficiencias negativas. Y la cuestión es que a mí me interesa es las eficiencias positivas, donde estoy extrayendo efectivamente energía, para que se entienda, ¿ok? Entonces la cuestión es que de esta manera nosotros validamos la viabilidad del concepto que estamos definiendo. O sea, se puede utilizar este tipo de dispositivos con el tipo de movimiento que estamos proponiendo para poder obtener energía, para poder extraer energía con el flujo que estamos identificando, con un flujo pequeño, porque recordemos que los ríos no tienen altas velocidades, ¿no? Esa es la principal cuestión, ¿ok? Entonces, aquí es donde pasamos de la parte numérica a la parte ya de construcción, donde metemos mano. Aquí vamos a pasar a la construcción del diseño ya en físico. Lo primero que hicimos fue obviamente un esquema tridimensional del prototipo para poder verificar cuáles son las dimensiones factibles, cómo podemos materializar nuestro sistema en una estructura real, pero una cuestión importante, de nuevo les recuerdo, esto es escalado, es un prototipo. Vamos a tratar de validar porque obviamente el prototipo ya, el modelo ya real va a ser mucho más grande para poder obtener las cantidades energéticas que nosotros queremos trabajar. Pero no hay problema, con análisis dimensional podemos resolver si lo que estamos obteniendo experimentalmente de alguna forma sirve para cuando queramos escalarlo en escala 1 a 1. ¿Okay? Entonces, ya habíamos mencionado, ¿no? El sistema muestra dos grados de libertad, uno vertical y uno oscilatorio. Combinados, estos permiten extraer la energía. Aquí ustedes pueden observar eso, ¿no? Justamente, tal como les he mencionado. Sube, baja, pero al mismo tiempo está rotando. Obviamente, estos movimientos tienen ciertas condiciones y están cambiando dependiendo del flujo, dependiendo de la condición de la densidad, dependiendo de varias condiciones. La cuestión es que nosotros ya tenemos los números en los que estos datos nos dan los valores óptimos, ¿ok? Eso para que lo tengan presente también. Ahora, empezamos a hacer una pequeña construcción. Aquí les doy una cuestión interesante. Todo esto aquí que estamos trabajando, lo hemos trabajado con
Fondos, se podría decir autofinanciados, pero recibimos mucha ayuda, obviamente, de las facultades, tanto de FinCM como de FinCP, aprovechando la cercanía que tengo con ambas, y obviamente de parte del Decanato de Investigación, que nos colabora siempre con un ayudante de investigación. Así que, obviamente, esto no sale solo. La cuestión es que hicimos una construcción de un prototipo inicial para que se den cuenta las dimensiones principales del prototipo. Simplemente es una pequeña estructura tipo catamarán que va a sostener toda la estructura que habíamos mencionado previamente, va encima. Aquí no les puedo mostrar mucho cómo funciona el dispositivo ni la estructura del dispositivo como tal, porque está en proceso de revisión con la otra y ellos nos han indicado que todavía no podemos mostrarlo como tal, pero les estoy mostrando que estamos construyéndolo de forma general. ¿Ok? Entonces la cuestión es que estamos tratando de validar el dispositivo y aquí también estoy recibiendo mucha ayuda, obviamente, de las instalaciones de SPOL. Estamos haciendo pruebas para validar si ahora experimentalmente obtenemos resultados similares a lo que estamos obteniendo numéricamente. Entonces, aquí pueden observar una pequeña grabación de una de las pruebas. Hemos hecho ya 5 meses de prueba, tenemos mucha data experimental, pero todavía estamos haciendo muchas mejoras así mismo. Yo les podría decir que hemos realizado muchas iteraciones. Ustedes pueden observar que tenemos un dispositivo que ya está funcionando, está flotando, al menos flota, que eso era una de las cuestiones que queríamos saber primero. La otra cuestión, al arrastrarla, que es con un dispositivo que nos está ayudando la Facultad de Marítima, nosotros podemos verificar que, si ustedes se fijan en la parte de abajo, el dispositivo se está moviendo. Quiero que lo chequen. El dispositivo en la parte inferior se está moviendo, está realizando el movimiento oscilatorio y ese movimiento es por la interacción del flujo con la estructura. Nosotros no estamos imponiendo ese ejercicio, no estamos forzando ese movimiento. El movimiento es debido a la interacción, que quiere decir que al interaccionar el flujo con las condiciones que estamos trabajando, el perfil empieza a oscilar. Y obviamente la idea aquí es esta acá. El flujo empieza a hacer oscilar y la cuestión es que obviamente arriba tenemos todo el dispositivo que empieza a accionar un sistema de conversión de la parte mecánica a la parte eléctrica. Y obviamente de en adelante será potencia eléctrica. Entonces la idea es, de forma general, cambiar el potencial hidráulico en potencial mecánico para posteriormente cambiarlo a potencial directamente a potencia eléctrica, ¿ok? Esa sería la idea principal y por lo pronto yo les puedo decir que lo estamos logrando, estamos obteniendo resultados satisfactorios. Ahora, en esta primera etapa, bueno, en esta etapa de validaciones que hemos realizado por ya 5 meses, como les había mencionado, hemos hecho muchas iteraciones y hemos encontrado primeros resultados preliminares de conversión energética. El sistema ya logró, primero, transformar el movimiento oscilatorio en un movimiento rotacional. Con eso ya nosotros estábamos contentos porque, sinceramente, uno siempre siente miedo, ¿no? Cuando está construyendo las cuestiones y viene la parte numérica de si realmente va a funcionar como yo estoy esperando. Pero sí estaba generando un movimiento rotacional, no se trababa, no se atascaba y hacía un movimiento de forma continua. Y más que nada, empezamos a generar electricidad. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar. Ahí estamos viendo una de las pruebas. Está el dispositivo montado ahí arriba, está siendo arrastrado y ustedes pueden observar que efectivamente ahí está siendo arrastrado, se está moviendo, genera el movimiento de tipo rotacional. ¿Ok? Aquí no me preocupa mucho mostrar la parte del dispositivo porque obviamente no se ve todo el sistema cómo trabaja, ¿no? Pero ahí ustedes pueden observar que tenemos en la parte de abajo algo oscilatorio, tenemos un sistema de conversión del tipo de movimientos y luego lo cambiamos a sistema rotacional y esto obviamente se pasa a un generador que a su vez convierte esto en energía eléctrica. Y acá a la derecha ustedes pueden observar, me estaba olvidando, ¿no? Esto es de la misma prueba, esto es de la misma prueba para que se fijen. Estamos haciendo con lo que tenemos aquí una cuestión importante. A veces nos prestan un osciloscopio, con el osciloscopio trabajamos también, pero aquí estamos tratando de revisar data inicial con un voltímetro, un multímetro. Y aquí estamos obteniendo más o menos entre 2 y 2.8 voltios para que tengan una idea. Obviamente aquí hay que convertir esto a potencia eléctrica, pero estamos obteniendo algo que era lo que estábamos queriendo tener que estamos queriendo verificar. ¿Ok? Y la cuestión es que del lado derecho ustedes pueden observar una gráfica de las primeras pruebas que habíamos hecho con las diferentes variaciones a diferentes velocidades y que cada una de ellas tiene un valor de RPM representativa. La idea es que cada RPM obviamente va a tener un equivalente a capacidad eléctrica para generarse. Entonces, obviamente aquí tenemos que caracterizar aún algunos valores, pero la cuestión es que experimentalmente estamos obteniendo algo. Y ahora lo que estamos es en la etapa de que estamos tratando de verificar si efectivamente tenemos una zona de máxima eficiencia como habíamos revisado en la parte numérica. Entonces, hemos construido esto de aquí,
ya tenemos algo que efectivamente está en el mundo real y la cuestión es que nosotros podemos ir avanzando con nuestro trabajo. Ahora, conclusiones. Primera conclusión. La simulación CFE, obviamente, en ANSYS fue una herramienta clave y aquí agradecemos de nuevo a la Facultad de Mecánica y a la SPOL porque a mí me colaboran bastante con la cuestión de las licencias, no solamente para mí, sino que siempre que solicito una licencia para mis estudiantes o para mis ayudantes, me ayudan con la instalación y no ha habido problemas al respecto y nos hemos apoyado bastante de esto y esto nos ha permitido, obviamente, llegar a esta etapa del proyecto. Hemos llegado a encontrar una viabilidad numérica de hasta el 33%, pero obviamente hasta el momento vamos a tener que seguir revisando, ¿ok? Con estos resultados como respaldo pasamos a la etapa de diseño ya de prototipado, primero CAD, para luego definir dimensiones, materiales, que ha sido una locura, ustedes no tienen idea, para transformar el concepto de la parte numérica a la parte de prototipo físico. Y esta etapa demuestra cómo la simulación no se queda solamente en la parte numérica, sino que alimenta directamente el proceso de diseño y construcción. Y en las pruebas iniciales, obviamente ya tenemos valores numéricos, el prototipo logra generar 2.8 voltios, lo que confirma que hay una conversión real de energía mecánica a eléctrica, que ya lo sabemos, son datos preliminares, pero representan ya una validación concreta de lo que estamos tratando de hacer no es una locura como tal, sino que de cierta forma lo que estamos obteniendo en la parte de simulación se puede materializar en un dispositivo de tipo funcional, ¿ok? De aquí en adelante la visión futura, ¿cuál sería? Obviamente continuar con las validaciones, porque nos ha costado mucho, ya les contaré en algún momento que haya más oportunidad, de las cosas, lo bueno, lo malo y lo feo que nos ha pasado con esto aquí, tratando de optimizar el diseño, instrumentar el sistema para que sea mejor, para obtener más potencia eléctrica, obviamente esa sería la idea. Tratar de llevar el dispositivo a sitio que ya nos estábamos tratando de colaborar con la Universidad de Quevedo para ver si es que ellos nos colaboran con esa parte, con la parte de ingeniería eléctrica. Y la idea es tratar de eventualmente ganar algún fondo. Actualmente estamos participando en el IdeaCamp, que justamente generó Sport. Estamos participando como grupo de apoyo, como grupo de participantes, a ver si es que logramos de ahí de alguna manera no solamente aprender, sino también obtener algo de recursos. ¿Ok? Entonces la cuestión es esa de ahí. Ahora, yo no puedo irme sin no agradecer a mi grupo de trabajo, el principal. Lo interesante de esto aquí es que estamos trabajando con el ingeniero Luis Gonzaga, que él actualmente está trabajando en NIRSA y también es profesor de posgrado de acá. El estudiante, eso es lo interesante, tengo dos estudiantes, el señor Jonathan Cristian, el señor Ángel Ochoa, los dos se encargan de la parte de diseño y prototipado, son muy buenos estudiantes en la cuestión de ayudantes de investigación y obviamente de mi parte que estoy tratando de liderar en conjunto con Lucho Gonzaga este pequeño grupo de trabajo. Y no me puedo ir sin agradecer también a primero el Decanato de Investigación de SPOL, al Simulab, que es de FCNM, que nos colabora siempre con la parte de impresiones, cuando queremos cortar algo, cuando queremos tener un espacio, también nos han ayudado ahí. La FinCEPEC, como les había dicho, con la parte de, como ya les había dicho, la parte de las licencias, la parte del apoyo con los ayudantes y el espacio, obviamente, y la FinCM con el equipo de arrastre, que obviamente sin esto no podríamos hacer ninguna de las pruebas experimentales que tenemos. ¿Ok? Ahí les dejo un QR en caso de que quieran revisar un pequeño post que yo tengo de la investigación principal de todo esto aquí y de los artículos que tenemos relacionados con todo este trabajo y que todavía tenemos mucha información por presentar. Ahí les pido que nos tengan algo de paciencia porque tenemos tanta información que no la estamos procesando, pero ya va a salir. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo les quería traer el día de hoy. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o la dejamos para el final. Y sería eso todo de mi parte. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Carlos. Sí, muchas gracias, Carlos. Todas las preguntas son para el final. Bueno, gente, muchas gracias a los tres expositores del día de hoy. Muy, muy interesantes todos los temas. En este momento vamos a proceder a la parte de las preguntas, que las pueden hacer, por favor, a través del chat. A ver, tengo unas preguntas bueno, aquí lo que estaban conversando un poco. Tenemos una pregunta de José Marín para Rubén. ¿El problema de seguridad por el manejo del hidrógeno podría ser inconveniente para el uso del sistema? Esa es una pregunta de José sería para Rubén. Sí, ese es uno de los desafíos que actualmente la industria marítima está intentando de encontrar una solución. Eh, la OMI, es la Organización Marítima Internacional,
ya publicó a inicios de este año un framework que le llama Net Zero. Y ese framework lo que está intentando es establecer mecanismos para financiar la transición a cualquier otro combustible diferente al combustible fósil. Entonces, a estas alturas tenemos como que una carrera tecnológica. Inicialmente, digamos, hace unos 4 o 5 años, se suponía que el amonio era como que el combustible prometedor junto con el hidrógeno. Y este año, sorprendentemente, el metanol aparentemente es el que está llevando la ventaja. Entonces, es un sistema, la gente de DNV publicó hace poco su forecast para el 2050 y ellos usan un término que me gustó bastante, que es como un puzzle, un rompecabezas, todo este sistema del desarrollo de transporte marítimo internacional. Y el hidrógeno, uno de los problemas que lo está como que frenando es el tema del almacenamiento, porque las moléculas son tan pequeñas que necesita un almacenamiento especial y eso, cuando decimos especial, lo vuelve más caro. Sí, cuando es algo personalizado, ya es más caro. Entonces, por eso el amonio se parecía prometedor porque es hidrógeno combinado con algo más. Y la molécula era mucho más grande y el almacenamiento era más fácil. El hidrógeno o lo criogenizas, ¿sí? Refiriéndose muy frío, o lo comprimes a presiones muy elevadas. Entonces, las cuestiones de seguridad está siendo revisado, está siendo investigado. Tenemos las sociedades clasificadoras también, que son las que nos dan seguridad en industria marítima, también están metiendo su granito de arena para intentar destrabar todos estos problemas y ver al final del día qué combustible es el que va a reemplazar el combustible fósil. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Aquí tenemos una pregunta de Rubén para Carlos. Carlos, ¿cuál es la eficiencia experimental alcanzada? ¿Cómo se compara con el 20 al 33% numérico? A ver, voy a ser sincero totalmente. Tenemos mucha información experimental, pero acabamos de hacer pruebas hasta hace 2 o 3 semanas. Ha sido una locura porque estamos trabajando solamente 4 personas y estamos entre la locura de las clases, los trabajos personales y desgraciadamente los otros proyectos que tenemos también que son importantes, tan o más importantes que esté aquí. Y no hemos terminado de procesar la información. Inclusive, una de las últimas pruebas fue un desastre total, como lo que suelen ser las partes experimental, que siempre en la parte numérica tenemos todo bonito, en la parte experimental fue terrible. Les comento rapidísimo. En la última prueba todo salió como que no quería que sucediera esa prueba. Se rompió el hilo de arrastre, tuvimos que volver a conseguir, tuvimos que a volver a amarrar. Cuando estábamos haciendo la parte del arrastre, en cambio no funcionaba correctamente porque algo se trabó. Posteriormente, ¿qué sucedió? Tenemos que grabar con el teléfono. Esa grabación que yo les mostré que estaba rotando, yo grabé todas las sesiones y dije, bueno, voy a grabarlas todas de corrido y luego procesamos al final. Cuando las voy a grabar, me olvidé de cambiar la pantalla, la cámara de atrás hacia adelante y grabé hacia arriba, grabé el cielo y no grabé la parte de abajo. Entonces, yo en ese momento simplemente nos dimos cuenta que estábamos quemados y hacemos una pausa para poder descansar un rato de esto aquí y avanzar con esto acá. La información que tenemos en este momento por lo pronto es prometedora, eso sí les puedo decir. Estamos obteniendo voltajes positivos y la cuestión es que la idea es seguir variando. No podemos tener eficiencias porque ese día de pruebas era para poder tener alguna curva aparte o diferente con condiciones diferentes de la que ya habíamos obtenido previamente, pero se perdieron todas esas pruebas. Ahí lo único que quedó es reírnos para no echarnos a llorar, sacudirnos el polvo, avanzar y seguir con la cuestión. Eso le puedo decir en honor a la verdad. La otra cuestión con la pregunta que ya la leí del doctor es hasta qué punto es escalable. Bueno, primera cuestión, nosotros tenemos pendiente hacer la validación numérica, una simulación numérica de esto, hacerlo tridimensional, porque desgraciadamente todo lo hemos trabajado bidimensional por el tamaño del dominio. O sea, tenemos 60.000 nodos solamente con elemento bidimensional. Cuando quisimos hacerlo tridimensional, esto se puso tan grosero que nuestro computador no daba. Entonces estamos en stand-by también con la parte tridimensional, pero ya vamos a hacer una variación y queremos hacer algunas pruebas ahí.
Primera cuestión, verificar qué pasa con el span numéricamente, porque experimentalmente lo podemos revisar más rápido, porque solamente es cuestión de, yo tengo acá, no sé si los pueden ver, ahí, ahí están. Tengo unos perfiles impresos, que son los que yo estoy trabajando en este momento. No sé si, a ver, ahí, si se alcanzan a ver, ahí está un poquito mejor, ¿ok? Entonces, yo estoy haciendo diferentes variaciones en conjunto con mis muchachos, con mis compañeros, y la cuestión es que vamos a hacer primero, yo creo, una variación experimental para luego revisar la parte numérica, porque en este caso ya tenemos la parte experimental y la parte numérica es la que nos está trabajando por la cuestión de capacidad computacional, ¿ok? Actualmente conseguimos una workstation de acá del SIGNA que nos colaboró el ingeniero Víctor Güero Chico y con esa vamos a ver si es que empezamos a implementar estas simulaciones. Y la otra cuestión es que también queremos verificar qué pasa si no es que, recordemos aquí que estamos restringidos por las condiciones del medio. El dispositivo va a poder ser tan grande como el medio. El span no va a poder ser de la profundidad del río. Entonces, nosotros los ríos, la media de las más grandes son de 1 metro. Yo no puedo hacer un span de 1 metro porque obviamente se arrastraría con el suelo, pero podría hacerlo de una cantidad menor. La pregunta es qué tanto menor o qué tanto más grande, para no tener el efecto entre el lecho y entre el fondo y el propio perfil. Y la otra cuestión es verificar diferentes configuraciones. ¿Qué pasa si lo ponemos uno detrás del otro o uno al lado del otro? En algún momento se nos ocurrió la idea, ¿y qué tal si cruzamos estos dispositivos de un lado al otro del río? O sea, sí, podría ser, pero estaríamos interrumpiendo también, o sea, perturbaríamos la parte ambiental. Entonces, todas estas cuestiones sí las vamos a identificar, pero en su momento. Ahorita estamos tratando de salir de la parte tridimensional y de la parte de la experimentación, de la validación experimental, con al menos tener 3 curvas para poder verificar y hacer la misma gráfica de eficiencia, para poder contestar la pregunta justamente del doctor Rubén, para saber qué tan diferente queda la eficiencia experimental de la eficiencia numérica. No sé si eso responde a las dos preguntas. Muchas gracias, Carlos. Tengo después una pregunta de Rubén entiendo que es para José Rolando. Doctor, ¿existe algún caso local o global de una embarcación completa que haya colapsado por efectos de corrosión? O sea, en general hay algunos casos, sobre todo cuando son embarcaciones relativamente grandes, se puede esperar que los efectos de flexión en el casco sean importantes. Cuando son embarcaciones más pequeñas, como el caso de los pesqueros, normalmente, qué sé yo, una embarcación de 60, 70 metros, aun cuando es relativamente grande, los efectos de flexión en el casco no son tan importantes en general. Pero en el caso de los pesqueros es un caso interesante porque ellos no siguen, básicamente no tienen necesidad de seguir las reglas de construcción y clasificación. O sea, ellos no siguen inspecciones. Fue un comentario interesante. Cuando empezamos uno de los proyectos, fuimos a conversar un poquito con uno de los surveyors locales. Y entonces esta persona había tenido que interactuar con alguien que estuvo trabajando en una empresa pesquera y ahora estaba trabajando para una empresa que trabaja con tanqueros. Y entonces el surveyor le había dicho, oye, espérate, tienes que cambiar la forma de pensar, porque cuando trabajaba con pesqueros no tienen que seguir los estándares muy rígidos de las sociedades de clasificación. En cambio, con el caso de tanqueros, que son más grandes, allí sí la cosa es mucho más estricta. Entonces, en el caso de pesqueros, yo pienso que nuestra colaboración podría ser ayudarles un poco a mejorar la confiabilidad, pero sobre todo de estructuras locales. Es decir, las fallas de mástiles, y de plumas y cosas por el estilo son con bastante frecuencia. Las dos figuras, las dos fotos que compartí yo, la una es de Manta, la otra es de Pozorja, y tenemos conciencia de que hay algunos otros más por allá. Desafortunadamente, pues estas cosas ocurren rápido y no tenemos oportunidad de conocerlas. De tal manera que esa es la diferenciación. Y si son embarcaciones grandes, podríamos esperar colapso de toda la estructura del casco. Por eso es que nos interesaba hacer el análisis en ese tanquero. Tenía casi 100 metros de eslora. En cambio, las embarcaciones menores, yo no esperaría colapso del casco, a menos que sea, por ejemplo, una barcaza que tiene relativamente bajo puntal. Pero aún en ese caso, a menos que esté realmente en muy mal estado, en cambio los efectos locales sí se podrían esperar. Eso. David Plaza me pregunta, ¿qué pasa en el futuro? Es decir, hace relativamente, bueno, quizás unos 6, 8 meses, eh, Jonathan, que está doctorándose, ¿se acuerdan? Él está trabajando justamente con
mucho de estas técnicas avanzadas, deep learning, cosas por el estilo, en cómo hacer para llevar de manera racional el mantenimiento de estructuras mucho más complejas, como lo son los generadores de viento en medio mar. Entonces, y él explicaba que eso está bien en el lado derecho, es decir, básicamente ellos no hacen un análisis estructural estándar como el que nosotros compartimos. Nosotros estamos mucho en el lado izquierdo, en el lado blanco, es decir, netamente la estructura purita. Usted me da la estructura con sus características, con sus propiedades mecánicas. Nosotros establecemos condiciones de frontera, consideramos diferentes condiciones de carga y determinamos cuánto se reduce la resistencia por efectos de la corrosión. Entonces, sí, nosotros tenemos que movernos un poquito a la derecha, ¿no? Hacia la zona un poco gris, ¿no? Para empezar a reducir un poco la cantidad de tiempo que tenemos para llegar a estos valores de reducción de la resistencia. El problema es que eventualmente este tipo de herramientas quizás tengan que ser adoptadas, por ejemplo, para las empresas pesqueras. Y ahí es cuando veo un poquito de dificultad, porque ellos tendrían que mejorar un poco su nivel para poder utilizar de manera confiable esas herramientas potenciales. Pero eso es lo que queremos hacer, movernos un poquito a la derecha, entrar en la zona gris, sin llegar a la zona negra, que creo que es mucho más complicada para la industria local. No sé si eso responde a la inquietud de David. Muchas gracias Claro, por la, doctor, por la muchas pregunta. gracias. Muchas gracias. Si tienen más preguntas, por favor, en el chat. eh, Hasta que llegue una pregunta. Rubén, el otro día me tocó viajar en estos ferries de, de San Cristóbal a Santa Cruz. 2 horas y media ahí. Algo que, o sea, desde mi perspectiva, o sea, obviamente la propulsión que sea algo más sostenible, sobre todo en un ecosistema como el de las islas, es importante. Pero otra de las cosas que hay que ver es incluso antes de la seguridad, ¿no? Es el confort, ¿no? O sea, estas lanchas que tienen de 20 a 30 personas, que son las que claro, yo entiendo que desde el punto de vista probablemente de cantidad de pasajeros es lo más, supongo que obedece a un hecho por un tema más de temas de rendimiento, no lo supongo, pero o sea, un viaje de 2 horas y media en estas lanchitas así, no es muy placentero, ¿no? O sea, No. por decirlo menos, ¿no? Felizmente no había comido nada, con el estómago vacío. Sí, realmente la experiencia de moverse entre las islas no es un recuerdo bonito. Dependiendo de la época del año, quizás enero es el mejor mes, hay menos olas, pero nuestro diseño, el Seagull, el de la embarcación interisla de hidrógeno, no Ujú. solamente se concentró en el sistema de propulsión, sino Claro, que nosotros también disminuimos el qué tan rápido se mueve de arriba hacia abajo. Y con eso nosotros garantizamos que el pasajero vaya mucho más cómodo, se maree menos. eh, Porque sí, el hecho de estar 2 horas sube y baja, y a veces sientes que como que la ola te empuja hacia arriba y tienes caída libre y golpeas la ola, el agua, y escuchas el crujido de la embarcación porque son de fibra de vidrio. Y es un sistema, yo diría, que ha respondido a las necesidades locales, negocios familiares, lo que limita claro. un poco el tamaño de la embarcación. Y se han ido adaptando con lo que hay disponible. Los motores fuera de borda, ahora creo que le ponen entre 3 o 4 motores de 300 caballos. Es. Quieren ir a 30 nudos y a veces la forma en la que miden el combustible tampoco es muy exacta y se quedan sin combustible en medio camino. Lo Entonces, mide han como un palo de habido, escoba. sí, sí. Entonces, nosotros creemos que ciertos cambios en la forma en la que se realiza este trayecto
va a permitir que la experiencia sea mucho más agradable y que el turista, al final del día, el turista se va encantado porque Galápagos Sí, es hermoso, claro. pero nosotros creemos que La podemos experiencia. hacerlo mejor. Sí, teníamos casualmente tuvimos un taller, algunos talleres allá en Galápagos, ¿no? Entonces hablaba, en cambio, la gente de turismo, Carla y Matías, ¿no? Carla Ricarte y Matías Picot, hablaban un poco de esto, de que hay partes en encuestas que se hacen, hay partes de ir a Galápagos que no son tan bien tasadas, pero finalmente la gente igual se va encantada, ¿no? Pero hay puntos de la ida a Galápagos que la gente no los tasa muy bien, ¿no? Y uno, bueno, personalmente a mí, ese ahí, aunque en todo caso, yo estaba tranquilo, ¿no? Pero sí un viaje, yo sí decía, ok, este viaje hay que mejorarlo. Eh, ok, no sé si tenemos más preguntas. Creo que no tenemos más preguntas. Ah, en todo caso, de todas maneras, como les digo, esto igual queda colgado, ¿no? Y al menos la comunidad nuestra, o si nos escriben, pues con alguna pregunta o algo, pues se las transmitiremos. De mi lado, primeramente, agradecer a nuestros expositores. Muchas gracias, José, Rubén, Carlos. Muchas gracias por sus posiciones. Un gusto tenerlos aquí. Gracias también a todos los asistentes. Tenemos una pregunta. Bueno, voy a terminar mis agradecimientos y vamos con esa pregunta. También gracias también al staff del Decanato de Investigación que me ayuda con esto, ¿no? Jocelyn sobre todo. Tenemos aquí, tenemos una pregunta de Espinosa Ortiz César. ¿Cuáles son sus expectativas con el nuevo campus en Galápagos? Creo Quizás que esa Rubén, es que ha tuya. estado más cerca, bueno, los dos, ¿no? Que han Ah, estado Ángel, muy. creo que eso es suyo, eso es suyo. yo también creo. Ah, Bueno, yo me he enterado realmente por las sería del noticias. vicerrector, pero bueno, y lo voy a hacer. Bueno, el nuevo campus, en primer lugar, tenemos algunas expectativas con ello, ¿no? La presencia en SPOL de Galápagos, sobre todo a nivel de investigación, ya tiene, de investigación y vinculación ya tiene algunos años, ¿no? Por lo menos 20 años de trabajo en temas de SPOL, son bastante relacionados casualmente con FinCM, ¿no? Y otras unidades. Y una de las cosas que se hizo fue crear primeramente desde con la gente que trabaja en Galápagos, con el vicerrectorado de I+D+I, se creó la iniciativa del programa SPOL Galápagos, ¿no? Adscrito directamente al vicerrectorado en el que está una de las personas que está ahí, es de hecho Rubén, ¿no? Hay personas del área como Rubén, más del área de ingeniería como Rubén, hay personas más del área de las ciencias, tanto de las ciencias biológicas, tanto más de agua, como de cuestiones también más terrestres en las islas, ¿no? Cuestiones de calidad ambiental, de ecotoxicología y cuestiones también de geología y vulcanología incluso, ¿no? A través de Mauricio con el tema vulcano. Y otro tema importante, como lo mencionaba, el tema del turismo, ¿no? Entonces, cosas que es lo que tenemos en este momento, hemos recibido como dato un terreno de 1 hectárea. La expectativa es ya tener algo algo se va a construir en fases, definitivamente, ¿no? Eh, Se va a construir en fases. Esperamos ya tener para el próximo año algo, o ir avanzando con algunas cosas. No nos podemos demorar mucho con esto, pero también, lógicamente, las cosas, sobre todo en el sector público, toman su tiempo. Eh, Vamos a tener, lógicamente, va a haber investigación, pero también va a haber, lógicamente, y una de las razones importantes por las cuales Galápagos confía en nosotros y nos da esto para cerrar un campus, es porque lógicamente también tienen necesidades de docencia, ¿no? Y entonces también existirá docencia. Para esto estamos haciendo
la SPOL, como actualmente está haciendo un desarrollo, está haciendo a través, lógicamente, de terceros y con otras cuestiones, y otras cuestiones, estamos haciendo estudios de demanda, pero la demanda de dos lados, ¿no? Tanto como quien dice, las potenciales personas que estudiarían estas carreras, pero también, pero ese no es el final de la historia, porque también hay que ver qué tipo de demanda el medio de Galápagos laboral requiere, porque la idea es formar gente ahí que lógicamente trabaje en las islas, ¿no? No es para que migren a que obviamente están en su derecho si quieren migrar, ¿no? Pero me refiero que una de las cosas importantes es eso, ¿no? Encontrar cuál es la demanda de formación para las islas, una demanda ajustada a lo que Galápagos necesita, a lo que Galápagos quiere. Entonces, también estamos haciéndolo, ¿no? O sea, queremos hacer el desarrollo del tema Galápagos, va a ser responsable en todas las dimensiones del tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, lógicamente tiene que ser un campus que cumpla con los parámetros que debe cumplir en un sector como tal, ¿no? Respetando siendo algo que no se vea, una arquitectura que no se vea fuera del lugar, ¿no? Entonces, lógicamente, con ese tipo de consideraciones, con consideraciones ambientales, pero que también responda realmente a las necesidades de Galápagos, tanto de los futuros estudiantes como de los futuros empleadores, ¿no? O de las posibilidades de emprendimiento de manera sostenible que hay en las islas, ¿no? Entonces, esas son nuestras expectativas y lógicamente estamos muy contentos de tener este terreno en comodato y como las cosas que hacemos en la SPOL definitivamente va a salir bien. Lógicamente tenemos que hacerla considerando lo delicado del contexto de las islas en todo aspecto, ¿no? No solo en el ambiental, ¿no? En el contexto social, pues hay que hacer definitivamente con cuidado las cosas, ¿no? Y esas serían las expectativas, ¿no? Espero haber respondido la pregunta, ¿no? Tenemos también palabras de Indira, muy buenas charlas, gracias colegas, muchas gracias por las palabras de Indira, gracias a todos nuevamente. Y bueno, yo con esto, ahora sí me despido nuevamente, agradecer a todos, a la audiencia también, gracias por estar aquí. Esto va a quedar colgado en algún momento en YouTube. Y bueno, nuevamente gracias a los panelistas y al staff. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.